Hola, en la segunda parte de esta sesión dedicada a las taquiarritmias vamos a revisar en forma especial la fibrilación auricular. ¿Por qué lo vamos a revisar en forma especial? Bueno, porque es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente y si no se maneja adecuadamente puede producir muerte, aunque eso no es lo más importante, pero sí puede producir bastante discapacidad porque muchas veces puede terminar en accidente cerebrovascular por porque es una arritmia en la cual, como va a ver más adelante, se producen trombos en la aurícula y estos entonces van a dar a la circulación cerebral. Como decía anteriormente, es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente. Su prevalencia está en el 1 a 2% de la población, pero por supuesto esto no se concentra parejamente, sino que en realidad esto se concentra en las personas de mayores de 65 años y en general es una patología que produce muerte, hospitalizaciones, produce disfunción cognitiva, eh, produce alteración de la calidad de vida. Los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares quedan con una calidad de vida reducida y puede producir disfunción ventricular. En general, como les decía, los intervalos RR son absolutamente irregulares. Al electrocardiograma no se identifican ondas P y la longitud del ciclo auricular cuando es visible, es decir, el intervalo entre dos activaciones auriculares, suele ser variable y menor a 200, perdón, milisegundos, lo que significa que puede llegar a tener hasta más de 300 pulsaciones por minuto cuando se da en una forma taquiarrítmica, porque hay algunas formas que son bradiarrítmicas. Desde el punto de vista clínico, como les decía, se presenta un pulso irregular, una arritmia completa, lo que se llama el punto de vista clínico, en que uno en el pulso no solo encuentra un ritmo irregular, sino que también una amplitud irregular. O sea, ¿por qué? Porque como el intervalo entre cada uno de los latidos es diferente, entonces cuando el intervalo es más prolongado, se produce mayor llene auricular y eso por lo tanto produce un pulso mayor amplitud que cuando el intervalo es más corto. Y eso hace que en realidad tengamos esta arritmia completa que se llama desde el punto de vista clínico y tenemos entonces una irregularidad tanto en el ritmo como en la amplitud del pulso. Las causas pueden ser cardíacas o no cardíacas, dentro de las no cardíacas que son menos frecuentes que las cardíacas, pero hay que tenerlas presentes. Tenemos el hipertiroidismo, sobre todo cuando se producen fibrilaciones auriculares paroxísticas. Tenemos en forma importante el hipertiroidismo. Esto podría llegar a ser la aparición paroxística, una fibrilación auricular puede ser un signo de hipertiroidismo. Se puede producir bastante menos frecuentemente en el hipotiroidismo, también en algunas infecciones agudas, en enfermedades pulmonares, en pacientes obesos o con diabetes mellitus. Y las causas más importantes son cardíacas, y estas se dividen en dos tipos, asociadas a valvulopatías, mucho más frecuentes hace unos cuantos años atrás, en que había mucho más prevalencia de valvulopatías que ahora, y no asociadas a valvulopatías, más bien asociadas a cardiopatía, habitualmente isquémica, y que son las más frecuentes en estos tiempos. En general, bueno, el diagnóstico se hace mediante un electrocardiograma de reposo, donde uno ve la característica ritmo irregular con ondas F y sin ondas P. Así que no es una patología, uno la sospecha, como les decía, por el pulso y no es una patología de difícil diagnóstico. Y el manejo, bueno, contempla en general tres elementos. Primero que nada, un tratamiento anticoagulante. eh, Cuando la fibrilación auricular es de reciente aparición, se trata de llevar a los pacientes a ritmo sinusal, eh, generalmente mediante una cardioversión, que habitualmente es eléctrica, pero también puede ser farmacológica. ¿Por qué se trata de llevar a los pacientes a un ritmo sinusal? Bueno, porque si las personas eh, tienen ritmo sinusal, su manejo es mucho más fácil. No tienen peligro de
trombombolismo de trombos cerebrales, digamos, no hay que estar tratando la frecuencia cardíaca. Y un tercer punto, el manejo a largo plazo, que contempla tanto el tratamiento anticoagulante como el controlar la frecuencia de esta patología, porque muchas veces, como decíamos, puede ser de muy alta frecuencia. En general, el tratamiento anticoagulante es un tratamiento antitrombótico. Aquí, como vemos enseguida, no se debe tratar con antiplaquetarios, sino que con anticoagulantes y habitualmente con antagonistas de la vitamina K, como puede ser el neosintrón o la warfarina. En Chile se usa fundamentalmente el neosintrón. Un metaanálisis relativamente reciente indica que la reducción de accidentes cerebrovasculares con los antagonistas de la vitamina K fue de hasta un 64% y la reducción absoluta del riesgo anual fue de un 2,7, lo que es bastante importante. Em, un segundo metaanálisis demostró que la reducción de los accidentes cerebrovasculares con aspirina fue hasta un 19%, que no fue significativo comparado con aquellos no tratados con aspirina. Por lo tanto, en general, el tratamiento anticoagulante hay que hacerlo con antitrombóticos, no con antiplaquetarios. Eso es una primera cosa. Ahora, ese es un tratamiento importante porque reduce, por lo tanto, la aparición de accidentes cerebrovasculares, pero tiene algunos riesgos y el principal es el riesgo de sangrado, que se ve aumentado cuando el paciente tiene hipertensión arterial, una función renal o hepática alterada, y las personas pueden presentar como producto de este sangrado accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o sangrado por vía digestiva. Y muchas veces cuesta manejar el INR, sobre todo en personas mayores de 65 años. Y en general el tratamiento tiene por objetivo mantener un INR objetivo entre 2 y 3. Y hay que tener presente allí que el riesgo de la fibrilación auricular paroxística, es decir, la que aparece bruscamente y desaparece, no es diferente a las formas persistentes o permanentes. Y en general, como decía, no es bueno usar aspirina. Em, Cuando ya se ha producido un accidente cerebrovascular agudo isquémico, producto de una embolía cerebral como consecuencia de los coágulos que se forman en la aurícula, especialmente en las orejuelas. Entonces, bueno, hay que tratar a esos pacientes una vez que se ha descartado que no es una hemorragia intracerebral, sino que es una isquemia intracerebral, con tratamiento anticoagulante y hay que iniciarlo eso a las 2 semanas. Y en el flutter auricular, el riesgo de accidente cerebrovascular es similar al de la fibrilación auricular y por lo tanto deben seguirse las mismas indicaciones de tratamiento anticoagulante. Ahora, han aparecido nuevos anticoagulantes como el dabigatran, que es un inhibidor de la trombina, y el rivaroxaban o el apixaban, que son inhibidores de factor 10A. La ventaja de estos nuevos fármacos es que no es necesario controlar el INR, que con el neosintrón hay que estar controlándolo al menos una vez al mes para mantenerlo en este rango de 2 a 3, porque si esto supera el rango de 3 se puede producir hemorragia y si está por debajo de 2 se puede producir trombosis. Estos medicamentos no requieren de ese control y por lo tanto son tan efectivos como el neosintrón, pero producen menos hemorragia. Son medicamentos muy caros, pero si uno los compara en su totalidad, como no hay que hacer constantemente em, exámenes de coagulación, entonces al final resultan costo efectivos. Y cuando una vez que se ha iniciado tratamiento anticoagulante, digamos, un objetivo es tratar de convertir la fibrilación auricular a ritmo sinusal, y esto se hace mediante cardioversión,
En general, cuando la fibrilación auricular tiene menos de 48 horas, se puede realizar cardioversión con previo inicio de heparina. Se les coloca la heparina a los pacientes y sobre todo cuando estos pacientes presentan inestabilidad hemodinámica. Si la fibrilación auricular es de más de 48 horas, antes de hacer cardioversión hay que anticoagular por 3 semanas y ahí se realiza la cardioversión y luego la cardioversión, si es que se ha convertido a ritmo sinusal, continuar con el tratamiento anticoagulante al menos por 4 semanas. Em, y se podría adelantar la cardioversión si realizando una ecocardiografía transesofágica y si esta ecocardiografía descarta la presencia de trombos auriculares, bueno, ahí se podría hacer una cardioversión antes de 3 semanas de estar anticoagulado. Hay que tener presente algo que omití anteriormente, que en realidad los pacientes que tienen una fibrilación auricular de causa valvular deben ser tratados con inhibidores de la vitamina K como el neosintrón. En ese tipo de pacientes no se ha demostrado que los nuevos anticoagulantes sean efectivos. En los pacientes que tienen una fibrilación auricular que no es debida a una valvulopatía, se pueden usar estos nuevos fármacos anticoagulantes. Bueno, y aquí hay un esquema de la cardioversión. Si es de comienzo reciente, menos 48 horas, y hay inestabilidad hemodinámica, se hace una cardioversión eléctrica. Si no hay inestabilidad hemodinámica y hay una cardiopatía estructural, bueno, se puede hacer una cardioversión farmacológica con amiodarona endovenosa en esas dosis que están ahí, o si no, dar flecainamida o propafenona, que son medicamentos antiarrítmicos. ¿Mm? Y finalmente está el manejo a largo plazo, que consiste en la prevención de la del tromboembolismo, el alivio sintomático, que se logra cuando se logra controlar el ritmo de esto, manejar la enfermedad cardiovascular cuando está presente, digamos, controlar la frecuencia, ya sea la taquicardia o a veces hay bradicardia, y si es posible, bueno, corregir el trastorno del ritmo y llevar a estos pacientes a ritmo sinusal. Y bueno, eso es lo que queríamos transmitirles en esta sesión de taquiarritmias, los principales cuadros y como siempre les vamos a subir el PPT más completo, digamos, con más diapositivos para que ustedes también lo tengan. Muchas gracias.